Pues seguimos en nuestra última jornada de esta Guelaguetza Ubuntu ISO 2023 y pues nuestra amiga y colega desde Venezuela siempre ha estado desde el primer evento, ¿verdad, Vanel? Que hicimos. Has participado, ya llevamos 6 eventos y siempre tienes una iniciativa de compartir el conocimiento. Se te agradece, Mabel. Y pues bueno, Mabel el día de hoy nos va a hablar acerca de claves para la mejora continua con el ejercicio de la auditoría interna en los sistemas de gestión. Adelante, Mabel. Bueno, gracias a Edgar y gracias también a todos los participantes. Me entusiasma el tema que tenemos el día de hoy, que les tengo por acá, que son claves para la mejora a través de la auditoría interna. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por acá de objetivo. Básicamente estamos hablando, bueno, primero me presento, mi nombre es Mabel Fumero, soy ingeniero industrial y tengo una maestría en administración de empresas, mención mercadeo, un diplomado también en gestión ambiental. Soy auditor, consultor y facilitador de sistemas de gestión integral. También estoy acreditada como auditor líder ISO 9001, así como consultor por Sencamer y Conampime. Soy profesora de posgrado, he sido tutor y jurado de varias tesis, tanto en FundaUC, en UC Fases y en la UJAT, de todos en Venezuela. Y también soy editor en jefe del Boletín Técnico Digital Juntos Sumamos Valor y tengo más de 21 años de experiencia en las áreas de calidad, inocuidad, compras, producción, mantenimiento y gerencia. Y bueno, ahora les comparto el tema que vamos a estar desarrollando hoy, cuyo objetivo es profundizar en la auditoría interna como herramienta de mejora para el logro de los objetivos organizacionales. Muy bien, entonces vamos a estar viendo qué es mejor auditoría, las claves y las conclusiones. Lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de mejora, pues que ya los que estamos en este medio y en esta información sabemos que la mejora es la actividad justamente para mejorar el desempeño que está establecido, ¿bien? La auditoría, por su parte, es un proceso sistémico, independiente y documentado para obtener la evidencia objetiva y evaluarla objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría. Entonces, si hablamos de mejora, no hay mejor manera que utilizar las auditorías internas y externas para justamente ayudarnos a evaluar estos procesos de manera sistemática, objetiva, y que nos contribuyan a identificar qué tanto cumplimiento estamos teniendo sobre los requisitos establecidos. Entonces, la misma ISO nos dice que las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. Entonces, el concepto de ser una organización exitosa va de la mano a tener esa apertura, esa flexibilidad para estar allí, siempre innovando, mirando objetivamente los procesos y la gestión que se hace sobre ellos y ver en qué manera pues pueden ser más óptimos, con menos recursos, ofrecer mayor productividad y bueno, en fin, sin duda una gran gama de oportunidades que se dan para hacer los procesos más expeditos. Entonces, cuando nos enfocamos específicamente en la auditoría interna, utilizando de referencia la norma ISO 19011, lo primero que tenemos que tener en mente es el programa de auditoría. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Para qué vamos a hacer esas auditorías en el ejercicio? Y el alcance que van a tener esas auditorías que se van a estar ejecutando. Entonces, ese es el primer foco para decir, bueno, efectivamente yo me voy a concentrar en qué. Entonces, en función de donde yo ponga la mirada, allí se van a establecer las auditorías que se van a estar ejecutando, pero también eso tiene un fin más allá. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad masivas que tiene la compañía? No solo desde el punto de vista del mantenimiento, de la gestión, sino también la garantía hacia dónde estamos apuntando. Es decir, bueno, por ejemplo, utilizando la ponencia que vimos previamente, de ISO, en este caso de continuidad de negocio, si nuestra mirada es hacia eso, bueno, entonces yo voy a apuntar un programa de auditoría a esa mejora o ese diagnóstico inicial o del mantenimiento que se quiera hacer en ese proceso nuevo o actual que se mantiene. El siguiente punto es los auditores, ¿bien? No hay auditoría efectiva si no hay auditores competentes. Entonces, hay varias características que tienen que son, pues deben ser independientes, tener la competencia apropiada y los principios. Entonces, en el tema de los auditores,
Es un punto interesante. Por ejemplo, si estamos haciendo auditorías internas, necesitamos contar con auditores que sean pues independientes al proceso que van a estar auditando, que no haya conflicto de interés, pero tampoco haya presiones ocultas, ¿ok? Desde el punto de vista de que no puedan decir pues todo lo que evidenciaron o no puedan indagar todo lo que quieren porque pues hay ciertas presiones o hay conflicto de intereses y eso impide la ejecución de la auditoría de manera efectiva. Entonces la independencia es un rubro más que indispensable para este proceso. La competencia. Entonces, tenemos que tener auditores que tienen experiencia auditando, pero también experiencia en los procesos. Y tenemos que enfocarnos también en desarrollar nuevos talentos en auditoría. Entonces, es bueno establecer dentro de las organizaciones un esquema de desarrollo del talento en función a justamente auditar, al conocimiento de los procesos y poco a poco pues se va generando un esquema y una visión pues de auditores y auditados también por el otro lado que funcionen y cumplen su objetivo como tal. Y bueno, los principios de auditoría nos hablan con claridad de el desempeño, ese comportamiento ético y esperado que deben de tener todos los auditores en un proceso, más en el caso de las auditorías internas, que suele haber mucha confianza con los auditados, entonces bueno, hay que cuidar ese proceso, verlo de una manera formal, entender que el rol del auditor en este caso debe representar formalidad, credibilidad, pero también debe ser una persona que se adapte a entender y a escuchar y ver lo que está allí presente, ¿no? Entonces, utilizar ese proceso y aplicar en este caso los principios de auditoría que nos establece la ISO 19011. Luego pasamos a lo que es la preparación previa de la auditoría. Una vez que yo tengo el esquema de auditorías que voy a ejecutar, el alcance de esta, yo tengo que prepararme para eso. Y bueno, lo primero que tengo que tener claro es qué requisitos y qué criterios se van a estar aplicando. Entonces necesito, bueno, voy a hacer una auditoría basada en la ISO 9001, voy a verificar sistema de gestión de la calidad o voy a verificar sistema de gestión de inocuidad o voy a auditar nada más buenas prácticas de fabricación. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a auditar, pues necesito tener claridad sobre esos requisitos y los criterios que se deben estar aplicando. Entonces, ¿eso en qué ayuda? Uno, ayuda al auditor justamente a cumplir con el objetivo que está establecido para la auditoría, a tener criterios en este caso sólidos que permitan evaluar la evidencia que nos llegue, pero también nos sirve para ser más asertivos como auditores, para indagar en las evidencias que necesitamos ver para dar cumplimiento al requisito que se establece. Entonces es importantísimo en nuestro rol de auditores pues tener claro esos requisitos y prepararnos para ese proceso, no llegar así de sorpresivamente, y más en auditorías internas, sin conocimiento de lo que se está revisando. También es bueno que los criterios y los requisitos estén claros para el auditado, porque bueno, en la medida que el auditado sepa de qué se va a hacer la revisión, pues va a tener la información disponible y bueno, o si no la tiene disponible, pues puede ser transparente y decir pues que no la tiene o la maneja de manera parcial, ¿sí? Y también da pie a que las acciones que se generen posteriormente pues vayan de manera asertiva a lo que establece el requisito. Luego tenemos por acá el auditado. Bueno, entonces el auditado es otro de los elementos claves. Bueno, ¿qué es la idea o qué es lo que nosotros deberíamos estar pidiendo en una auditoría interna? Bueno, deberíamos estar pidiendo que la persona que sea la que reciba la auditoría esté preparada, sea el dueño del proceso. Y bueno, si no puede ser el dueño del proceso, es una persona que esté empoderada en ese proceso que va a estar siendo auditado, pero también se requiere educar al auditado organizacionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno,
asumir el proceso de auditoría con mucho profesionalismo y que permita entender que la auditoría lo que mide es grados de cumplimiento en función de los requisitos que tenemos establecidos para esa auditoría. Que el auditado entienda que esto es un proceso de crecimiento, justamente de mejora, lo que hablábamos al inicio, y que esto permite que verificar que sus procesos cumplen y adicionalmente que pueden ir a un nivel superior. Entonces, eso es un tema de desarrollo de cultura en la organización, pero también es bueno pues, ir educando al auditado, tomarnos un tiempo para explicar estos procesos de auditoría en la preparación previa y que el auditado pueda entender que para eso es. También es importante establecer en el caso del auditado que los resultados que detecte el auditor en una auditoría interna son los resultados, ¿ok? Es decir, si hay suficiente evidencia, si se hizo un contraste entre el criterio y la evidencia y salió un hallazgo, esos son los resultados, ¿bien? No van a ser modificados porque pues a alguien que haya sido el auditado no le guste, no funciona así. Entonces, por eso es que hay que educar a ese auditado para recibir la información de la mejor manera. Y esto también va de la mano en cómo la alta dirección plantea estos procesos de auditoría y le dé el respeto que merece, ¿sí? Otro de los elementos es la reunión de apertura. Una vez que ya se tiene establecido pues todo lo que es el programa, tengo los requisitos claros, están establecidos auditores y auditados, la reunión de apertura constituye un elemento importante porque es lo que da la formalidad al proceso. Estamos iniciando. Explicamos qué vamos a hacer, cómo va a ser justamente ese plan de auditoría, cómo nos vamos a dividir, los tiempos que vamos a estar tomándonos para hacer la revisión con cada una de las personas involucradas y establecemos también las reglas del juego, cuáles son las premisas de este proceso de auditoría interna que se va a estar llevando. Entonces, este es un paso indispensable donde tienen que estar presentes los auditados y también tiene que estar presente la alta dirección. Ok. Luego ya estamos en vivo ejecutando la auditoría y entramos con los métodos de recolección de información. Y bueno, aquí hay diversos métodos, desde la observación directa, un muestreo, revisión de información, de registros, de todo lo que es información documentada, pues vamos a estar haciendo uso, pero sobre todo de contrastar la información documentada versus lo que es la realidad de ejecución del proceso. Eso es determinante para que la recolección de la información se dé de manera efectiva y yo pueda tener la suficiente evidencia para dar cumplimiento a el requisito que se está valorando. Entonces, pendiente con ese dato allí. Otro de los elementos es el muestreo. Bueno, en el muestreo, este es otro de los elementos claves en el proceso de implementación de la auditoría, porque el muestreo es el que nos va a permitir saber si hay consistencia en la implementación de alguno de los requisitos que estamos valorando. Entonces, acá nosotros vamos a medir la verificación y la validación, en este caso, del requisito per se. Entonces, el muestreo nos permite lograr ese objetivo. Entonces, ¿dónde fallan las auditorías internas usualmente? En este tema del muestreo. Se quedan o solamente con lo que el auditado comenta, o hacen un muestreo de un solo lote, por ejemplo. Entonces no sirve porque no tiene profundidad. Entonces, si no hay profundidad en esa auditoría, pues nosotros realmente no podemos medir consistencia y congruencia, que al final es nuestro rol como auditores. Y es lo que tiene aquí sentido. Ahora bien, ¿cómo debe ser ese muestreo? ¿Qué tan amplio debe ser? Bueno, dependiendo de lo que yo vaya a revisar. Entonces, pero sin duda tiene que ser representativo en el periodo de tiempo en el cual se establece el análisis que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, se puede ampliar ese muestreo. Puedo establecer, por ejemplo, voy a revisar 5 lotes inicialmente y si algo no me queda claro, puedo abrir el muestreo a 2 lotes más o inclusive llevarlo a 10 lotes para revisar. El tema aquí juega mucho la experiencia, la preparación previa, el entendimiento del requisito y del proceso, ¿no? Pero también juega
el tiempo. Como auditores es nuestro enemigo, digamos, más importante es el tiempo, saberlo administrar porque tenemos una agenda definida y hay que respetarla. Entonces, hagamos la indagación con un muestreo apropiado dentro de los rangos de tiempo que tenemos establecidos, pero sin que el tiempo automáticamente nos quite la posibilidad de tener una auditoría con profundidad. Ese quizás sea la principal clave que les puedo dar acá. Muy bien, luego pasamos a los hallazgos. Entonces, los hallazgos ya es la conclusión entre lo que es la comparación de la evidencia versus el criterio que tenemos establecido en el requisito. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, tenemos que redactar ese hallazgo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay varios. Primero tenemos que cuidar la ortografía, ¿ok? Eso es importantísimo en la redacción de un hallazgo, ¿no? Mira, no hay nada más feo que ver un informe de auditoría con errores ortográficos y con faltas de congruencia entre lo que es el requisito, lo que se encontró de la evidencia y lo que está escrito en el hallazgo. Entonces, como auditores, eso es parte de nuestro rol, garantizar que el hallazgo esté lo suficientemente claro, bien redactado, sin faltas de ortografía, que se entienda bien, que incluya información congruente, que declare muy bien el incumplimiento que se está manejando y que por supuesto incluya información vinculada a ese incumplimiento. ¿Cuáles fueron los lotes que encontré desviados? ¿Dónde encontré yo un manejo inapropiado del almacén? ¿En qué parte? ¿Con qué materiales encontré yo sin identificación y segregación? Entonces, esas son cosas que me van a ayudar a que, uno, se entienda bien por qué se generó el incumplimiento, o sea, cuál fue esa evidencia que me permitió identificar que había un incumplimiento, pero también le permite al auditado posteriormente elaborar unas acciones lo suficientemente robustas para que éstas puedan corregir lo que se encontró. E incluso ir un poquito más allá, prevenir que se generen nuevas desviaciones. Eso es mejora. Entonces, nuestro rol en este caso como auditores es garantizar que ese hallazgo sea lo suficientemente robusto para que dé buena información a la organización, pero también buena información al auditado y que éste pueda pues trabajar en eso posteriormente. Bien. Luego tenemos por acá el precierre de los desacuerdos, ¿ok? Bueno, aquí quizás ustedes dirán, bueno, pero no puedo redactar el hallazgo mientras estoy en el proceso. Es cierto, me llevo como los puntos importantes, pero les hago mención que esa redacción del hallazgo es relevante, ¿no? ¿Qué ocurre en vivo? Bueno, yo tengo que hacer un precierre con mi auditado y tengo que manejar los desacuerdos. Eso es parte del proceso de la ejecución per se de la auditoría. Entonces, ¿cómo hago un precierre? Bueno, yo tengo que hablar con claridad qué cosa quedó no conforme, que tiene un impacto pues crítico, mayor o menor, dependiendo de lo que se esté auditando. Y bueno, por supuesto, puede haber acuerdo total con todo lo que se evidenció o pueden haber desacuerdos. Eso es algo normal y es parte del proceso, hay que asumirlos como auditados y auditores también. No es que como auditores, bueno, eso es lo que yo digo y ya. No, 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 no. Si hay un desacuerdo es porque lo hay. ¿Eso qué quiere decir? No den por sentado que ustedes tienen la verdad absoluta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a revisar el requisito, contrastar las evidencias, ampliar ese muestreo que se tomó y de esa forma nosotros volvemos a valorar ese requisito como tal. Y bueno, puede ser que se mantenga la conclusión, el hallazgo per se, o puede ser que se corrija y pase a ser una conformidad. Todo depende, ¿no? Ahora bien, si persiste la no conformidad, pero el auditado no está de acuerdo, ¿qué hacer? Bueno, deberíamos irnos a la alta dirección, en este caso, o al líder del programa de auditoría por parte de la organización, pero si yo soy el líder en la organización de este programa de auditoría y pues no hay más nadie, digamos, arriba a quien yo pueda acudir, pues debería ser la alta dirección y hacemos el proceso de revisión, ¿ok? La idea es que quede claro, pues, y que la gente entienda de qué se trata ese hallazgo que genera un incumplimiento. Bien.
Ok, luego pasamos a la reunión de cierre. La reunión de cierre también es un momento formal donde nosotros presentamos las conclusiones de la auditoría. Efectivamente decimos si se cumplió el objetivo de esa auditoría para el cual estábamos allí, de acuerdo al plan que teníamos establecido, y si efectivamente pues se logró el objetivo per se. Adicionalmente, pues mostramos cuáles son los resultados. En la reunión de cierre no discutimos por qué, porque eso es conforme o no conforme. No se da ese espacio. ¿Por qué? Porque para eso fue el precierre, ¿ok? Entonces, esos procesos de auditoría donde la gente se pone a pelear en la reunión de cierre, eso sobre todo pasa en las auditorías internas, pues es porque no se hizo un precierre de manera apropiada. Entonces, si nosotros hacemos ese paso del precierre, garantizamos que la reunión de cierre tenga el objetivo que debe tener, que es presentar conclusiones y resultados. Acuérdense también que en esta reunión deben estar los auditados y deben estar también la alta dirección. Y tenemos que aprovechar como auditores, reflejar las fortalezas, reflejar los hallazgos relevantes, pero sobre todo identificar esas cosas que la alta dirección debe llevarse en la mente, en el proceso. Entonces, de repente identificamos muchas cosas, pero tenemos que ser asertivos y escoger muy bien cuáles son esos elementos que nos interesan como auditores, en este caso, que la alta dirección se lleve en mente. Entonces son nuestros 5 minutos, digamos, con la alta dirección y hay que saberlos aprovechar muy bien para dar los mensajes asertivos que deseamos que lleguen y que, por supuesto, contribuyan a la mejora de estos procesos y a la sostenibilidad de la organización. Bien. Bueno, luego finalizado el proceso de auditoría o la ejecución per se, pasamos a lo que es la preparación y el informe, el envío del informe a todos los involucrados. Bien, igual aquí hablamos de la redacción, lo que hablábamos de la redacción per se del hallazgo, todos los elementos que deben incluir, incluimos también pues las personas, los procesos, los lugares pues que estuvieron vinculados a la auditoría. Otro de los elementos es la evaluación de auditores y hay que generar un espacio para que nos retroalimenten los auditados y ver efectivamente qué tan alineados estamos con los principios de auditoría. Entonces, digamos, nos ayuda a evidenciar, en este caso ya nosotros pasamos a ser los evaluados y nos ayudan a identificar qué también o qué oportunidades pues se pueden tener y podemos mejorar en nuestra competencia como auditor. Bien. Ok, luego tenemos las acciones correctivas. Las acciones que debe emitir el auditado. Entonces se establece en la reunión de cierre un compromiso de tiempo para esas acciones y se deben generar esas acciones. Entonces las auditorías internas deben tener acciones que den respuesta a los hallazgos que se presentaron, pero que sean no solo que solucionen la situación que se evidenció, pero también que sean pues preventivas, que se anticipen o que prevengan en este caso fallas que pueden generar otras desviaciones a raíz de esas correcciones y que justamente este proceso pueda tener una mejora. Entonces es un elemento clave aquí. Ok, ¿qué hay que hacer en este caso? Recibimos las acciones y también debemos revisarlas para ver si hay congruencia entre lo que se identificó en el hallazgo versus lo que el auditado dio como acción para la solución. Y si es necesario, podemos retroalimentar para que esa acción pues quede más robusta. Esas son, digamos, las bondades en un proceso de auditoría. Bien, hay que hacer seguimiento de los resultados, que es un eslabón clave para la mejora. Si no hacemos seguimiento de los resultados, pues sencillamente esto queda en algo que se ejecutó, pero no conduce asertivamente a ninguna acción que permita mantenerse en el tiempo, que haya sostenibilidad y, por supuesto, establezca la mejora. Bien. Adicionalmente está el compromiso de la alta dirección. Entonces, siempre sí, el compromiso de la alta dirección es lo que permite que estos procesos de auditoría se ejecuten, que las acciones se ejecuten, se planteen y se ejecuten,
y que la mejora esté presente dentro de la organización y que la auditoría haya ayudado a que eso se genere. Entonces, el compromiso de la alta dirección, pues lo es todo. Entonces, hay que garantizar que la alta dirección esté involucrada, entienda de qué se tratan estos procesos y para qué funcionan, y el por qué, el para qué. Entonces, ahí los que manejan todos estos temas del sistema de gestión de la organización, pues le toca un plus, que es que la alta dirección entienda. Entonces, a veces entendemos porque nos lo pide un cliente que nos certifiquemos o que tengamos cierto programa, pero la idea es que se entienda por qué se hacen las cosas. En la medida que nosotros entendemos, vemos el impacto, medimos riesgos, pues lo que conduce o lo que viene posteriormente a todos estos procesos de implementación a través de la auditoría, las acciones y luego su seguimiento e implementación nos van a conducir efectivamente a la sostenibilidad, al éxito organizacional y por supuesto a la mejora, ¿sí? Entonces, otro de los tips en este caso, como auditores, ¿cuál puede ser? Bueno, podemos aplicar la técnica de la hamburguesa con nuestro auditado, que es decirle, pues, digamos, es pan, carne, pan. Entonces, bueno, básicamente entramos por agradecer el tiempo que nos ha destinado nuestro auditado en el proceso, por la apertura que pueda tener para mostrarnos la información y conducirnos en este proceso de revisión de su proceso. Y luego, como carne, le podemos dar, en este caso, el hallazgo que podemos estar detectando y cerramos con fortalezas y nuevamente agradecemos este tiempo y espacio que nos da nuestro auditado. Esta técnica de la hamburguesa la utilizamos en los precierres, ¿ok? Adicionalmente, es bueno no engancharnos como auditores. A veces en las auditorías internas hay mucha confianza con el auditado. Entonces, bueno, no nos enganchemos. Si la persona de repente no nos muestra toda la información o no tiene el tiempo para atendernos o no está de acuerdo con el hallazgo que fue identificado, pues nada, no nos enganchemos. Avancemos a otro proceso y o a otro punto del requisito que estemos revisando y retomamos ya cuando esté más calmada la situación, o inclusive podemos recurrir a justamente el líder del programa de auditorías o la alta dirección para revisar el requisito en conjunto. Todo depende de las circunstancias, pero el mensaje aquí más clave es: auditor, no te enganches. Otro de las claves sería inducir al auditado a que detecte sus deficiencias o las desviaciones que tiene o incumplimientos que tiene sobre los requisitos. Esto sería lo ideal. En algunos casos fluye y es efectivo, el auditado está consciente, y en otros casos no fluye tanto. Entonces, pero la idea es que nosotros, en la medida de la experiencia que ganemos auditando, podamos lograr que este punto se dé de manera efectiva. Luego, las sugerencias solo si es solicitada y si son adecuadas, pero no es la idea. La idea es que estamos auditando. Las sugerencias en un proceso de auditoría no va de la mano, porque no es un proceso de consultoría. Entonces, el auditor pues se rige por la evidencia objetiva y el criterio que tiene para el requisito que está valorando. Entonces, en ese caso, pues las sugerencias están de más, ¿bien? Pero bueno, siempre hay algún auditado que te dice, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, entonces hay que ser muy asertivo en ese manejo, conducir al auditado al requisito, a la norma de referencia que estamos utilizando, y eso pues es algo que sí podemos hacer, pero sin decirle el cómo, ¿bien? El cómo lo va a solucionar. Por supuesto, recapitular y aclarar en el precierre es importante. Hay que pasarnos por todos los puntos que revisamos y cuáles fueron los hallazgos que se identifican. La capacitación del auditor también es uno de los puntos claves. Entonces, es importante que la empresa destine recursos para esta capacitación, pero también es importante que nosotros como auditores nos dediquemos el tiempo a autocapacitarnos. Entonces, yo felicito a las 45 personas que estamos aquí en este momento, porque estamos aquí por eso, porque nos interesa nuestro perfil
y que estamos interesados en algo más, en no quedarnos con lo básico. Entonces, es nuestro deber buscar ese algo más, en no quedarnos solo en lo que la empresa nos puede estar dando. Entonces, justamente la capacitación es un elemento clave para ser un buen auditor. La confidencialidad, por supuesto, hay que cuidar ese tema en las auditorías internas más, los principios de auditoría, pues mantenerlos presentes, tener cuidado con el manejo del tiempo, redactar de manera apropiada el hallazgo y un muestreo representativo constituyen pues los elementos claves en este caso para que una auditoría interna sea exitosa y conduzca efectivamente a lo que queremos, que es la mejora de los procesos que estamos auditando. Bien. Entonces, como conclusiones, ¿qué tenemos? Bueno, lo primero es que la mejora en la coordinación, o sea, auditar internamente mejora lo que es la coordinación, coherencia, comunicación y capacidades de los procesos y el personal de la organización. Es quizá la principal conclusión, ¿no? Justamente auditar internamente nos ayuda a que todo esto tenga una congruencia perfecta y la coherencia apropiada y los requisitos pues se estén cumpliendo y eso es lo que buscamos como auditores internos, ¿bien? Y por supuesto eso conduce a la mejora. Hay también un aumento de la eficacia y de la eficiencia al cumplir los objetivos de la calidad de la organización a través de la auditoría interna. Se mejora el entendimiento y el mantenimiento del sistema de gestión y por supuesto se generan relaciones de alto valor en los miembros de la organización, ya que una organización pues que esté vinculada a la mejora, que su enfoque sea la mejora como tal, pues la auditoría interna va a ayudar a que esa coordinación, esa comunicación fluya y se generen relaciones de alto valor en sus miembros y bueno, al final se genera una cultura de mejora que eso es lo que garantiza pues el éxito de las organizaciones. Y bueno, no me queda más que agradecerles su tiempo y este espacio para compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Mabel, por este curso en media hora de ISO 19010, sí, 19011, 19, ya lo estoy cambiando. Mira, Mabel, aquí nos dice, excelente esto de formar al habitado. A mí me ha funcionado mucho entrenar y formar a los habitados en 19011. Usualmente se entrena en 19011 a los habitados, a los auditores, pero no se forman los habitados. Esto me ha funcionado porque hace que los habitados vayan más confiados y apoyan la fluidez del proceso. Lo que quiero decir es que los auditados obvio conocen sus procesos, pero es importante que conozcan el proceso de auditoría. Fíjate, no lo habíamos visto, eso de auditar a los auditados, de capacitar a los auditados. Igual te escribe Mabel, me gusta el manejo del desacuerdo que se confirman. Mezcla de firmeza y comunicación adecuada con el auditado. Los auditores buscamos conformidad. Ese pensamiento lleva al auditor a lograr el clima adecuado de la auditoría y al auditado sentirse en confianza para mostrar su proceso. Anderson te escribe excelente exposición. Y te pregunta Ann, una pregunta. Usualmente utilizo muestreo azar, no el estadístico. Algunas claves de éxito cuando se usa el muestreo estadístico. Y también muestreo al azar, ¿alguna norma que pueda utilizarse? Te pregunta esta Ann, Mabel. Sí, bueno, tenemos los AQL para hacer un muestreo estadístico y bueno, también tenemos, dependiendo de poblaciones finitas e infinitas, hay unas normas establecidas unas fórmulas establecidas para eso. Pero bueno, en este caso, para tener mejor éxito en los procesos, digamos, cruzan información. Por ejemplo, si yo voy a ciegas a hacer una revisión, yo normalmente empiezo por los indicadores. Si hay desviaciones, me voy hacia atrás. Entonces hago la trazabilidad completa, los lotes que estén vinculados, materiales, aspectos, y entonces sin duda eso te ayuda a ir engranando la información para saber pues si esto se dio de manera efectiva. Si todo está chévere, no hay desviaciones en indicadores, pues entonces en ese caso yo hago un muestreo mucho más amplio de diferentes procesos, aspectos, pero
pero lo que hago es irme en físico, me voy al almacén y tomo los lotes del almacén, me voy a proceso, lo que estén fabricando, eso lo verifico y ayuda mucho porque lo que tú estás haciendo hoy es sinónimo de que eso viene a través de un diseño, de lo que es la gestión per se, el control del aseguramiento y obviamente de la mejora de los procesos que han tenido la organización en el tiempo. Ese quizás puede ser el mejor tips que le puedo dar. Ok, Mabel, muchas gracias. Y mira, aquí nos dice, Am, te vamos a hacer viral con esa técnica de la hamburguesa. ¿Puedes repetir la técnica de la hamburguesa? Bueno, no lo inventé yo, tiene bastante tiempo, ¿no? La Tampoco, técnica de la hamburguesa tampoco es Deming inventó pan, el ciclo carne, de pan, Deming. no se olviden de eso. Pero ¿cómo es eso de la técnica de hamburguesa? Sí me llamó la Y bueno, la atención. técnica de la hamburguesa ayuda muchísimo para hacer un precierre efectivo. Realmente es una técnica que no falla. Porque tienes que empezar siempre, o sea, acuérdense, hamburguesa, pan, carne, pan. ¿Ok? Ustedes le pueden poner otros aliñitos si quieren, pero básicamente por allí va, ¿no? La tapa de arriba es agradecer ese espacio que nos dan, el tiempo de la persona. Acuérdense que todo auditado está en su operación y saca un tiempo para nosotros en el proceso, en su gestión diaria, en su situación cotidiana. Entonces, hay días de días. A veces la persona, nosotros vamos a auditar y era el peor día porque había una fiscalización y había una situación grave. Entonces, nos están dando ese tiempo. Entonces, hay que agradecerlo. Hay que agradecer también la apertura. Quizás la persona nos muestra lo mejor que puede, de la forma que mejor lo hace, de repente no te entiende porque ha pasado, pero garantizamos que se entiende que nosotros valoramos ese espacio de tiempo con el auditado. Entonces empezamos por dar las gracias por todo esto, ¿no? Y luego le damos la carne, que son los hallazgos, ¿ok? Los hallazgos, es decir, donde se han presentado incumplimientos y los cumplimientos también. Decimos las dos cosas, no solamente los incumplimientos, hay que hablar las dos. Y luego cerramos con pan, que es básicamente volver a agradecer, pero en este momento, igual cuando nosotros tomamos nota de los incumplimientos a medida que se va dando el proceso de auditoría, también tomamos nota de las cosas que se hacen bien, de las fortalezas. Y acuérdense que para que sea una fortaleza, tiene que ser consistente, congruente y tiene que destacar transversalmente en todo el proceso que estamos revisando. Entonces, identificamos esas fortalezas, nos tomamos el tiempo y las anotamos. Inclusive, las redactamos tal cual hallazgo, le colocamos información que nos dé luces, esa evidencia que nos dé luces de por qué la identificamos como una fortaleza. Y se las decimos al auditado. Entonces, pan, carne, pan. Ok, Mabel. Dice aquí Alejandro Hernández, ¿cómo hacer que la alta dirección se concientice cuando hay un riesgo y por costo no aprueba los planes de acción? Bueno, interesante. Si no sé, o sea, hay realidades. Por ejemplo, yo estoy en Venezuela, yo entiendo muy bien lo que es el tema de costos. Entonces, hay una realidad económica que no puede ser ignorada. Hay un tema de flujo de caja dentro de las organizaciones que están allí y tenemos que considerar. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Identificar el riesgo, pero hacerlo entender. O sea, ¿cuál es el impacto de un incumplimiento, de que ese riesgo se materialice? Entonces, en función de eso, pues lo vamos introduciendo para que se entienda y vamos estableciendo un plan con microplanes, ¿ok? De repente no puedo establecer la acción correctiva completa en toda su magnitud, pero puedo establecer estrategias de mitigación pequeñas a un costo más accesible y en partes que me permita ir mitigando. No es lo óptimo, pero en situaciones críticas, como es el caso de Venezuela,
te garantizan pues mantenerte a flote, tener sostenibilidad e ir mitigando poco a poco. Y si tú haces ver cuál es ese impacto y el riesgo de que se materialice, pues sin duda te van a comprar la idea de ir haciendo microplanes que se concreten, microacciones y que eso te ayude al objetivo final. Muy bien, Mabel, muchas gracias. Mira, acá hay César Augusto compartió algunos archivos en el chat. Ante escribe, excelente, Mabel, gracias, Mabel, siempre cumpliendo, incluso excediendo las expectativas. José Zaval, muy buena presentación, muchas gracias. José Luis Alfinger, nuestro colega de Canadá que inició el día de hoy la tercera jornada. Te escribe, Mabel, excelente tu exposición, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, dice Isabela, muy clara la información. Islayer Rodríguez, excelente, Mabel, gracias por compartir esta valiosa información. A González te escribe, muchas gracias, Mabel, excelente presentación. Nelson Ruyan, excelente, muchas gracias. Graciela Ramos te escribe, dice, me encantó el resumen de auditoría. Está genial tu presentación y útil para los auditados y entiendan lo que es la auditoría y su rol. Y bueno, José Luis le contesta también con el tema de los costos, aplicar la ecuación costo-beneficio. Pues bueno, Mabel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Me agradó. Vamos a ocupar para hacer viral tu técnica de la hamburguesa. Digo, Deming no inventó el ciclo de Deming, pero a él se lo atribuyen. Entonces, esta técnica de la hamburguesa vamos a hacer algo para que pues sí, se puede hacer algo más amigable, ¿no? Y se nos quede. Muchas veces cuando asociamos ciertas situaciones a una técnica, pues como que tenemos más el tema de recordarla y aplicarla. Así es. Recuérdame, Mabel, ¿dónde te ubican? Bueno, por acá les dejé mis contactos y gracias a todos por el tiempo, sobre todo gracias a Edgar por generar estos espacios, me encantan. He aprendido muchísimo del intercambio con todos ustedes y lo valoro realmente y bueno, aquí estoy para aportar también, pero también para aprender. Muchas gracias, Mabel.